La neblina húmeda de Chiapas era la misma que cubría las pesadillas de Charlie. ¿Cuántas vidas había arriesgado ya? ¿Cuántas veces había mirado al abismo? Y aún así, con cada nueva misión, el aire en sus pulmones parecía esfumarse. En esa carretera, con las manos al volante de un camión que no era suyo, se sentía como un hombre camino a su propia horca, arrullado por el monótono rugido del motor. La bruma tan espesa que se tragaba la luz de los faros era un recordatorio visual de su encomienda, la oscuridad que lo envolvía todo, la falta de claridad, la inminencia de un final. Era la última pieza de un rompecabezas que, si encajaba, podría hacerlo estallar todo por los aires. Con cada curva sinuosa, la tensión se le subía hasta la nuca. Charlie, con sus instintos de lince, sentía que la calma de la noche era una ilusión. Sabía que el paisaje imponente de la Sierra de Chiapas escondía una verdad fea, una telaraña de secretos y mentiras. Su única línea de contacto con el mundo exterior, el radio en el tablero, estaba muerto. El coronel Mendoza, su superior, se había esfumado en el éter dejándolo a su suerte. Esa misión, que empezó como una simple infiltración para investigar un robo de mercancía, ahora se revelaba mucho más compleja. Una trampa de la que estaba a punto de ser una presa. Se sentía abandonado, una pieza descartable en el ajedrez de sus jefes. No manches. De repente, la neblina se ilumina con un destello rojo y azul. Un retén. A Charlie se le sale el corazón del pecho. Escucha la voz fría y calculadora de Mendoza, que finalmente revive en el radio. «Retén policial más adelante», anuncia su superior. «No te detengas, Charlie, a menos que sea absolutamente necesario». La orden parecía una locura, pero Charlie sabía que la carga que transportaba era la clave de todo. Reduce la velocidad, su mente calculando cada movimiento, cada posible ruta de escape, cada mentira que tendría que inventar para salir del lío. El disfraz que había usado por semanas ahora era su único escudo. La visión de la oficial que se acerca a su ventanilla era lo último que esperaba. Lucía Flores, la luz de la sirena ilumina su rostro, revelando una belleza que desentona con la brutalidad del ambiente. Lucía se mueve con una gracia peligrosa, su porte elegante y su mirada que parece traspasar el alma. «Documentos, por favor», pide, la voz suave pero con una autoridad que a Charlie le pone los pelos de punta. La forma en que lo observa, con una curiosidad casi seductora, lo hace sentirse desnudo, incluso bajo el disfraz de un camionero agotado. Ese no era un simple retén. Sabía, con una certeza helada, que ella estaba allí por él. Ella revisa sus papeles con una atención minuciosa, sus ojos escaneando la foto. Luego su rostro, un movimiento rápido y perceptible. Hay una tensión silenciosa entre ellos, una danza de disfraces y medias verdades que él nunca había experimentado. La forma en que sostiene los papeles, la leve inclinación de su cabeza, todo en ella grita que es más que una simple policía de carretera. Charlie siente el peligro como un escalofrío en la espalda, una intuición en la que había aprendido a confiar en años de servicio. Se pregunta si ella es la cazadora o la presa. ¿Por qué está tan lejos de su ruta, camionero?, pregunta, el tono casual disimulando la seriedad de la cuestión. Charlie, con una respuesta ensayada, explica un desvío por un supuesto mantenimiento en la carretera principal. Lucía, sin embargo, no parece convencida. Lo mira, una mirada que parece penetrarle el alma, y Charlie tiene la sensación de que, incluso con su disfraz perfecto, ella está viendo al hombre que se esconde detrás del personaje. Con cada segundo, la atracción entre ellos crece, y él se pregunta si la vulnerabilidad que ella muestra es real o solo parte de su juego. El retén, que pensó que sería una barrera, se revela como una puerta a lo desconocido. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Lucía se convierte en el nuevo enfoque de su misión.
La atracción que siente por ella, una chispa peligrosa, lo complica todo aún más. Sabe que no puede dejarse llevar por las emociones, pero es imposible ignorar la química entre ellos, el baile peligroso de mentiras y medias verdades que empiezan a compartir. Se pregunta si ella es la pieza clave que faltaba en el rompecabezas, o si es el anzuelo que lo llevará directo a la cárcel o algo peor. ¿Qué onda con esto? La observa mientras regresa a su auto, su silueta desvaneciéndose en la neblina, una imagen que se convertirá en un fantasma en su mente. El sonido de la sirena se aleja y Charlie es liberado para seguir su camino. Pero la misión nunca más será la misma. La interacción con Lucía le dejó más preguntas que respuestas. La incertidumbre que la neblina representa ahora es una realidad, y él no está seguro de cuál es la dirección correcta. Sabe que el camino por delante es traicionero, y que cada paso que dé podría ser el último. Enciende el motor de nuevo. El sonido que antes era una señal de vida ahora parece un presagio. La neblina se cierra sobre él, y la soledad de la carretera lo envuelve. Sabe que la misión ahora es personal. La revelación de que Lucía está involucrada en algo más grande, y la sospecha de que es parte de un juego más peligroso de lo que imaginó, se ha convertido en una carga que debe llevar. La jornada que comenzó con un objetivo claro, ahora es un viaje a lo desconocido, y lo único que sabe con certeza es que no está solo. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ni una parte de esta aventura. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. ¡Órale! El olor a tierra mojada y el humo del diésel se mezclan, creando la atmósfera opresiva de la Sierra de Chiapas. Charlie, con los ojos fijos en el camino que se desenvuelve frente a él, revive la escena del retén. La imagen de Lucía Flores, la policía enigmática, no se le va de la cabeza. La ve no solo como una amenaza, sino como un enigma que necesita resolver. La atracción que siente por ella, una chispa peligrosa, complica su misión y la hace más personal que nunca. Su disfraz de camionero es lo único que lo impide de exponerse y se agarra a él con la misma intensidad con la que sostiene el volante. La vida de Charlie Estrada es una telaraña de mentiras y disfraces. Desde que se unió a la inteligencia del gobierno, dejó de ser Carlos Estrada, el chavo impulsivo que creció en las calles de la Ciudad de México, para convertirse en Charlie, un fantasma que navega entre el mundo del crimen y la burocracia gubernamental. Su lealtad es cuestionada con cada nueva misión y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve cada vez más borrosa. Se ha vuelto un experto en infiltrarse y volverse lo que no es, pero por dentro es un hombre atormentado por un pasado misterioso, por un error que lo persigue. Su conflicto interno es la necesidad de probarse a sí mismo. Quiere mostrar que puede ser el mejor, que es más que un peón en un juego de ajedrez de sus superiores. Esta necesidad lo impulsa a romper las reglas, a arriesgarse, a tomar decisiones impulsivas que ponen su vida en peligro. El coronel Mendoza, su jefe, lo sabe y lo usa. Juega con la impulsividad de Charlie, empujándolo al borde del abismo, confiando en su capacidad de improvisar y sobrevivir. Es una relación de respeto y desconfianza mutua, una danza peligrosa que puede costarle la vida a Charlie en cualquier momento. La misión en la Sierra de Chiapas no es solo sobre la carga que transporta, es sobre la búsqueda de redención, la oportunidad de limpiar su nombre y probar su valía. Necesita una victoria, algo que pueda silenciar las voces en su cabeza que le recuerdan su pasado. Se acuerda de una misión anterior que salió mal, un fallo que resultó en la muerte de un compañero y lo dejó con cicatrices emocionales. Ese recuerdo es su motor, la fuerza que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando el miedo intenta paralizarlo.
El escenario donde se desenvuelve la historia es más que un telón de fondo, es un personaje en sí mismo. La neblina densa, la humedad que se pega a la piel, el olor a tierra mojada y el bosque exuberante se combinan para crear una atmósfera de misterio y peligro. La naturaleza, en su belleza e impiedad, refleja el dilema de Charlie. Está rodeado por un paisaje que es a la vez impresionante y traicionero, una metáfora perfecta para la misión que está intentando cumplir. El sonido de los animales en el bosque, el viento susurrando a través de los árboles, todo sirve para intensificar la sensación de aislamiento y vulnerabilidad que siente. Mientras conduce, Charlie se acuerda de las pláticas con el coronel Mendoza. El coronel, un veterano de guerra con una mirada de hielo, lo presionó para ser implacable, para romper las reglas si era necesario. El fin justifica los medios, Charlie, le dijo, una frase que resuena en la mente de la gente. Charlie, sin embargo, es un idealista. Cree en una justicia mayor, en hacer lo correcto incluso si eso significa ir en contra de las órdenes de su superior. Este conflicto entre la moralidad y la necesidad de cumplir la misión es lo que lo mueve, lo que lo hace un personaje complejo y real. La interacción con Lucía Flores le dejó un sabor agrio en la boca. La vio como una amenaza, pero también como una mujer con sus propios secretos. Se pregunta qué la llevó a convertirse en una policía en un lugar tan peligroso. Se pregunta si es una villana o una aliada, un misterio que necesita descifrar para sobrevivir. Se acuerda de su mirada, de su voz suave y de la forma en que lo puso a prueba. La danza entre ellos es peligrosa, una atracción fatal que puede costarle la vida o la de ella. Su impulsividad es su mayor debilidad. Tiende a actuar primero y pensar después, una característica que ya lo ha puesto en situaciones de alto riesgo. Se acuerda de una vez en que desobedeció una orden directa de Mendoza, casi causando una crisis diplomática. Fue reprendido, pero al final la información que consiguió fue crucial. Sabe que Mendoza lo mantiene cerca por su impulsividad, pero también sabe que si vuelve a fallar, será descartado como un juguete roto. Se siente como un peón, pero está decidido a probar que es el rey. La neblina se disipa lentamente, revelando el paisaje montañoso y la carretera por delante. El sol empieza a nacer, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y Charlie se siente como si estuviera en un mundo nuevo. Pero sabe que la belleza del paisaje es una ilusión. El peligro todavía está allí, al acecho, y el viaje que está a punto de emprender es más peligroso de lo que imaginó. Se siente como un guerrero solitario, luchando contra un ejército invisible, y sabe que lo único que lo mantendrá vivo es su intuición y su capacidad de adaptarse. Toma el radio, listo para comunicarse con Mendoza, pero duda. Sabe que Mendoza lo está poniendo a prueba, y no quiere darle el gusto de saber que tiene miedo. Decide seguir adelante por su cuenta, ignorando las órdenes de su superior. Está cansado de ser un peón, y está decidido a probar que es más que eso. Sabe que la decisión es arriesgada, pero confía en su intuición. Se acuerda de una frase que su antiguo mentor le dijo: «El valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo». Y se agarra a esa frase como si fuera su última esperanza. El camino por delante se convierte en una prueba, un laberinto de elecciones y dilemas. Se pregunta si está actuando por su propia voluntad, o si solo está siendo manipulado por Mendoza. La línea entre su voluntad y la manipulación de su superior se vuelve cada vez más borrosa, y no está seguro de cuál es la dirección correcta a seguir. Se siente como un títere, y está luchando para cortar las cuerdas que lo atan. Se pregunta si es un héroe o un villano, y la respuesta a esa pregunta es lo único que lo mantendrá vivo. La atracción por Lucía lo hace cuestionar todo lo que conoce. Se pregunta si es realmente la enemiga, o si es la única persona que puede ayudarlo a exponer la corrupción que está tratando de descubrir.
Se acuerda de su mirada y tiene la sensación de que esconde algo, algo que puede cambiar el curso de la misión. Sabe que necesita acercarse a ella, pero no está seguro si puede confiar en sí mismo o si puede confiar en ella. La línea entre la atracción y el peligro es peligrosamente delgada. ¿Tú tomarías la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. La luz de la mañana ilumina el paisaje de la Sierra de Chiapas, pero el sol no logra disipar la niebla de incertidumbre que se cierne sobre Charlie. Toma la decisión de ignorar las órdenes de Mendoza y adentrarse en la misión, una elección que sabe que puede ser fatal. La soledad de la carretera es reemplazada por un nuevo tipo de peligro cuando ve un auto de policía por delante. Es Lucía. Su corazón se acelera, pero mantiene la calma, fingiendo ser el camionero agotado que ha creado. Sabe que ella lo está poniendo a prueba y necesita seguirle el juego. La adrenalina es su nuevo combustible, el miedo su nueva brújula. Estaciona su camión en el mismo café de carretera que ella ha elegido, una jugada calculada para poder acercarse sin levantar sospechas. El olor a café de olla y la música de banda suave crean una atmósfera que contrasta con la tensión entre ellos. Charlie la observa de lejos, notando cada uno de sus movimientos, cada expresión en su rostro. Parece estar en su mundo, bebiendo su café y leyendo un periódico, pero sabe que es tan consciente de su presencia como él de la de ella. La danza entre ellos es silenciosa, pero llena de significado. Finalmente, se acerca a su mesa. Muchos retenes en la carretera últimamente, ¿no cree? Pregunta, su voz sonando tan casual como puede. Lucía levanta la vista. Su mirada penetrante lo golpea como un rayo. Una sonrisa de medio lado se forma en sus labios, una expresión que mezcla sarcasmo y diversión. Depende de lo que esté transportando, camionero, responde, su voz suave pero con un borde afilado. Charlie se siente expuesto, pero mantiene la calma, fingiendo no entender lo que quiere decir. Su conversación es una serie de indirectas, un juego de gato y ratón que lo excita y lo asusta al mismo tiempo. La conversación se profundiza y Charlie se arriesga, revelando un poco de su fachada, hablando de una vida que nunca tuvo. Lucía lo escucha atentamente, sus ojos fijos en los de él, como si estuviera tratando de ver a través de su alma. Ella, a su vez, comparte un poco de su vida, hablando de los desafíos de ser una policía en un área remota y peligrosa. Parece genuina, y Charlie se encuentra cuestionando sus suposiciones. La atracción entre ellos es innegable, y él se pregunta si la vulnerabilidad que muestra es real o solo parte de su juego. Está al borde de una línea peligrosa, y lo sabe. La tensión aumenta cuando Lucía revela que el retén no era para verificar documentos. Revela que estaban buscando un camión que encajaba en la descripción del de Charlie, sospechoso de transportar una carga ilegal. La revelación lo golpea como un puñetazo en el estómago, pero mantiene la calma, fingiendo sorpresa y preocupación. La adrenalina corre por sus venas y sabe que está más cerca que nunca de ser descubierto. Lucía lo observa, sus ojos cuestionando cada uno de sus movimientos, y se pregunta si ella sabe la verdad. En un acto impulsivo, Charlie decide arriesgarlo todo. Sugiere que viajen juntos, que él puede ayudarla a encontrar el camión que ella está buscando. La idea es audaz, pero la ve como la única forma de acercarse a ella y descubrir lo que realmente quiere. Lucía duda, sus ojos revelando una mezcla de desconfianza y curiosidad. Finalmente, acepta, y la misión de Charlie toma un giro inesperado. A partir de ahora ya no está solo, pero no está seguro de si tiene una aliada o un enemigo a su lado. El viaje de ellos se convierte en una mezcla de momentos de tensión e intimidad. Viajan por carreteras de montaña, el camión de Charlie y el auto de policía de Lucía uno al lado del otro, una imagen que simboliza la dualidad de su relación.
Comparten historias, risas y secretos, y Charlie se encuentra revelando partes de sí mismo que nunca pensó que compartiría. Se acuerda de una misión anterior, de un fallo que lo atormenta. Lucía, a su vez, revela la presión de su vida, el peligro que enfrenta todos los días y la soledad que la acompaña. A medida que viajan, Charlie comienza a notar pequeños detalles que no encajan en la historia de Lucía. La forma en que evita ciertos lugares, la manera en que se comunica con su radio de una forma extraña, la tensión en su rostro cuando se acercan a un retén de la policía. Se acuerda de la intuición en la que siempre ha confiado y sabe que algo está mal. Se pregunta si es realmente la aliada que finge ser o si lo está llevando a una trampa. La incertidumbre se convierte en su nuevo compañero de viaje. En un punto del trayecto, Charlie necesita hacer un desvío a un lugar abandonado, una excusa que usa para comunicarse con Mendoza sin que Lucía se entere. Se esconde detrás de un almacén abandonado, el sonido del viento aullando en la estructura vacía, y llama a su superior. La voz de Mendoza es fría e implacable. ¿Qué estás haciendo, Charlie? Estás comprometiendo la misión. Charlie explica que se está adentrando, que está más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mendoza, sin embargo, no parece convencido. Le advierte que no se involucre, que se concentre en la misión original. La conversación con Mendoza lo deja con más preguntas que respuestas. Se siente como un peón en un juego de ajedrez y no está seguro de quién es el rey. Se pregunta si debe confiar en su intuición o en las órdenes de su superior. La decisión es difícil y sabe que la elección que haga puede tener consecuencias fatales. Se siente dividido entre su lealtad a Mendoza y su creciente atracción por Lucía, y la necesidad de descubrir la verdad. Se siente como un hombre atrapado entre dos montañas y no está seguro de cuál es la más alta. Lucía, que lo esperaba en su auto, nota la expresión preocupada en su rostro. Se acerca y le pregunta si está bien. Charlie, con una mentira ensayada, dice que está preocupado por la carga que transporta, que no quiere tener problemas con la ley. Lucía lo mira, sus ojos llenos de comprensión. No siempre la ley es justa, dice, una frase que resuena en Charlie. Se da cuenta de que ella tiene sus propios demonios, sus propios secretos, y se siente más conectado a ella que nunca. La atracción entre ellos se vuelve más fuerte y se pregunta si está cayendo en una trampa o encontrando una aliada. Con cada momento que pasan juntos, Charlie se siente más dividido. Se siente culpable por mentirle, por usar el disfraz, y se pregunta si es realmente el héroe que cree que es. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve cada vez más borrosa, y no está seguro de cuál es la dirección correcta a seguir. Se acuerda de una frase que escuchó en uno de sus entrenamientos. La verdad es la primera víctima de la guerra, y se pregunta si es un guerrero o un mentiroso. El viaje de ellos continúa, y el peligro se vuelve más real. Son detenidos por un retén, y Charlie tiene la sensación de que es una emboscada. Lucía, sin embargo, mantiene la calma y logran pasar sin ser atrapados. La adrenalina es su nuevo combustible, el miedo su nuevo guía. Se pregunta si Lucía es realmente la aliada que finge ser, o si lo está llevando a una trampa. La incertidumbre se convierte en su nuevo compañero de viaje, y sabe que lo único que lo mantendrá vivo es su intuición. La revelación llega en un momento de intimidad. Se detienen en un hotel de carretera para descansar, y Charlie se siente más vulnerable que nunca. Se acuerda de las palabras de Mendoza. No te involucres, Charlie. Pero ya es tarde. Ya se ha involucrado. Se siente como un hombre que se está ahogando y no está seguro de si puede salvarse. Se acuerda de una frase que su antiguo mentor le dijo. El valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Y se agarra a esa frase como si fuera su última esperanza. La tensión aumenta cuando Lucía revela un secreto que puede cambiar todo.
confiesa que no está buscando un camión, sino a una persona, un informante que puede ayudarla a exponer un esquema de corrupción dentro de la policía y el ejército. La revelación lo golpea como un puñetazo en el estómago, pero mantiene la calma. Se pregunta si ella es realmente la aliada que finge ser, o si lo está llevando a una trampa. La incertidumbre se convierte en su nuevo compañero de viaje, y sabe que lo único que lo mantendrá vivo es su intuición. Se encuentra en una situación que nunca imaginó. Él, un agente del gobierno, se está aliando con una policía que está investigando la corrupción dentro de su propia organización. Se siente dividido entre su lealtad a Mendoza y su creciente atracción por Lucía, y la necesidad de descubrir la verdad. Se siente como un hombre atrapado entre dos montañas, y no está seguro de cuál es la más alta. Se pregunta si es un héroe o un villano, y la respuesta a esa pregunta es lo único que lo mantendrá vivo. El viaje de ellos se convierte en una carrera contra el tiempo. Necesitan encontrar al informante antes de que los corruptos lo encuentren. Son perseguidos por autos de policía y Charlie se encuentra usando sus habilidades de agente para deshacerse de ellos. La adrenalina es su nuevo combustible, el miedo su nueva brújula. Se pregunta si es un agente o un criminal, y la respuesta a esa pregunta es lo único que lo mantendrá vivo. Él y Lucía logran deshacerse de los perseguidores, pero saben que están en peligro. Se esconden en un almacén abandonado, el sonido del viento aullando en la estructura vacía, y Lucía revela la verdad. El informante que ella estaba buscando, un exagente de la inteligencia del gobierno, es su padre, que fue asesinado por exponer la corrupción. La revelación lo golpea como un puñetazo en el estómago y se pregunta si se está metiendo en algo que no puede controlar. La tensión aumenta cuando Lucía revela que la corrupción involucra a miembros de alto rango de la policía y el ejército, incluyendo al coronel Mendoza. La revelación lo golpea como un puñetazo en el estómago y se siente traicionado. Se acuerda de las palabras de Mendoza, el fin justifica los medios, y se pregunta si fue usado todo el tiempo. La adrenalina corre por sus venas y sabe que está más cerca que nunca de ser descubierto. Lucía lo observa, sus ojos cuestionando cada uno de sus movimientos, y se pregunta si ella sabe la verdad. La atracción entre ellos se vuelve más fuerte, y se pregunta si está cayendo en una trampa o encontrando una aliada. Se siente dividido entre su lealtad a Mendoza y su creciente atracción por Lucía, y la necesidad de descubrir la verdad. ¿Tú tomarías la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Ahora es el momento de la decisión. Quédate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. El almacén abandonado, un esqueleto de metal y concreto en medio del paisaje de Chiapas, se convierte en el escenario del enfrentamiento final. El viento aúlla a través de las ventanas rotas y el sonido se mezcla con el latido del corazón de Charlie, que se acelera con la adrenalina. Él y Lucía están de pie uno al lado del otro, pero la confianza entre ellos aún es frágil. La revelación de que Mendoza, su propio superior, es el jefe detrás del esquema de tráfico de armas, golpea a Charlie como un puñetazo en el estómago. Se siente traicionado, usado, y la rabia se mezcla con el miedo. Mira a Lucía, y la atracción que sentía por ella se transforma en una necesidad desesperada de protegerla. Están solos, contra un ejército invisible. El silencio se rompe con el sonido de autos que se acercan. Las luces de los faros cortan la oscuridad del almacén, revelando las siluetas de hombres armados. ¡No se muevan! Una voz de mando resuena, y Charlie reconoce la voz de Mendoza. El traidor finalmente ha mostrado su verdadero rostro. La voz de Mendoza es fría, calculadora. Yo sabía que eras un idealista, Charlie, pero no esperaba que te enamoraras de nuestra informante. La revelación
Hace que la sangre de Charlie hierva. Se siente como un peón manipulado de principio a fin. La lucha comienza. Charlie, con sus reflejos de agente, se lanza a la acción. Usa el ambiente a su favor, se esconde detrás de pilas de cajas y responde con una precisión mortal. Lucía, a su vez, se muestra como una luchadora hábil. Sus movimientos gráciles y mortales. Se mueve como una bailarina, disparando con una precisión que rivaliza con la de Charlie. El sonido de los disparos resuena por el almacén. El ruido ensordecedor se mezcla con el sonido de vidrios rompiéndose y metal chocando. Están luchando por sus vidas, y cada movimiento que hacen podría ser el último. Charlie y Lucía se mueven como si fueran uno. Se cubren, se protegen y se comunican con una sola mirada. La atracción entre ellos se transforma en una danza de supervivencia, una pareja que nunca imaginaron que tendrían. La confianza entre ellos crece con cada disparo que dan, con cada vida que salvan. Están luchando contra lo que pensaban que era la ley, pero ahora saben que están luchando por la justicia, por la memoria del padre de Lucía y por lo que es correcto. Se han convertido en algo más que un agente y una policía. Se han vuelto la última esperanza para la verdad. ¡Qué padre! La tensión alcanza su punto máximo cuando aparece Mendoza. Está de pie, con una sonrisa de burla en el rostro, y sostiene una pistola en la mano. «Es una pena, Charlie», dice, su voz tranquila, pero llena de odio. «Pudiste haber sido uno de nosotros». Charlie, con la adrenalina corriendo por sus venas, responde, «No soy como tú». La rabia se mezcla con el miedo, y Charlie sabe que está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Necesita desenmascarar a Mendoza, pero debe hacerlo de una forma que no le cueste la vida a Lucía. En un acto de valor, Charlie se lanza hacia adelante, distrayendo a Mendoza y dándole a Lucía la oportunidad de disparar. El disparo le da en el hombro, pero ella se mantiene de pie. El dolor en su rostro es evidente, pero se niega a rendirse. Lo mira, sus ojos llenos de gratitud y de amor. Charlie, a su vez, se siente como un héroe, pero sabe que el viaje aún no ha terminado. Necesitan exponer la corrupción y deben hacerlo de una forma que no le cueste la vida a Lucía. La lucha continúa, y Charlie y Lucía se unen contra Mendoza y sus hombres. El sonido de los disparos resuena por el almacén y el aire se llena con el olor a pólvora. Están luchando por la verdad, por la justicia y por la memoria del padre de Lucía. Con cada disparo que dan, se sienten más conectados, más unidos. Se han convertido en la última esperanza para la verdad y no se rendirán. La adrenalina es su nuevo combustible, el miedo su nueva brújula. La escena llega a su punto culminante cuando Charlie y Lucía acorralan a Mendoza. Está de pie, con el rostro lleno de odio y se niega a rendirse. Dispara, pero Charlie se lanza delante de Lucía, protegiéndola con su propio cuerpo. El disparo le da en el hombro, pero no le importa. Se siente como un héroe y sabe que lo único que importa es que Lucía esté a salvo. La mira y sus ojos lo dicen todo. «¿Estás bien?», pregunta, su voz débil, pero llena de preocupación. Ella asiente, lágrimas cayendo por su rostro. La batalla final entre Charlie y Mendoza es brutal y sangrienta. Se lanzan uno contra el otro, y cada golpe está lleno de odio y de rabia. Están luchando no solo por sus vidas, sino por la verdad. Charlie, con el dolor en su hombro, se niega a rendirse. Se acuerda de las palabras de Mendoza, «Pudiste haber sido uno de nosotros», y se siente más decidido que nunca a probar que no lo es. Es un héroe y está luchando por la justicia. La batalla termina con un disparo. Charlie, con la última de sus fuerzas, dispara en la pierna de Mendoza, derribándolo. El sonido del disparo resuena en el almacén y el silencio que sigue es ensordecedor.
El peligro ha pasado, pero el dolor aún está allí. Charlie se siente como un guerrero, pero también se siente como un hombre que lo ha perdido todo. Mira a Lucía y ve el dolor en sus ojos. La lucha ha terminado, pero la guerra aún no. Necesitan exponer la corrupción y deben hacerlo de una forma que no le cueste la vida a Lucía. Ahora es el momento de la decisión. Quédate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La tensión es palpable, el aire en el almacén parece más pesado. Charlie, con el hombro herido, se niega a caer. Mira a Lucía, y ella lo mira de vuelta, sus ojos llenos de una mezcla de admiración, miedo y gratitud. La conexión entre ellos es innegable. Están heridos, pero están vivos. La lucha contra Mendoza y sus hombres fue brutal y el precio de la victoria fue alto. Pero lo lograron. Expusieron la verdad y ahora necesitan luchar para que la verdad sea escuchada. El viaje de ellos aún no ha terminado y saben que el camino por delante es traicionero. La escena final en el almacén es de silencio y reflexión. Charlie y Lucía están de pie uno al lado del otro, mirando a Mendoza que está tirado en el suelo, derrotado. La mirada de Mendoza es de odio, pero también de desesperación. Ha sido atrapado y sabe que su carrera y su vida han terminado. Charlie se siente como un héroe, pero también se siente como un hombre que lo ha perdido todo. Mira a Lucía y ve el dolor en sus ojos. La lucha ha terminado, pero la guerra aún no. Necesitan exponer la corrupción y deben hacerlo de una forma que no le cueste la vida a Lucía. El viaje de ellos aún no ha terminado y saben que el camino por delante es traicionero. La tensión alcanza su punto máximo cuando Lucía, gravemente herida durante la lucha, se desploma. Charlie la sostiene en sus brazos, su respiración débil e irregular. El miedo en su rostro es evidente y se siente como un hombre que se está ahogando. Se acuerda de una frase que su antiguo mentor le dijo: «El valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo». Y se agarra a esa frase como si fuera su última esperanza. La mira, sus ojos llenos de lágrimas, y se niega a rendirse. La va a salvar, no importa lo que pase. El grito de Charlie resuena por el almacén abandonado. La sostiene en sus brazos, el dolor en su hombro olvidado. Está desesperado, pero no se rendirá. Se siente como un hombre que se está ahogando y se niega a hundirse. La lleva fuera del almacén, su silueta desapareciendo en la neblina de Chiapas. La misión, que comenzó como una simple infiltración, se ha transformado en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de la mujer de la que se enamoró. El viaje aún no ha terminado y sabe que el camino por delante es traicionero. Las sirenas de los paramédicos cortan el silencio de la montaña. Charlie, con el hombro herido, observa al equipo de rescate acercarse, su mente en un torbellino de emociones. Se siente exhausto, pero aliviado. Lucía está herida, pero viva. El peligro ha pasado, pero el precio de la victoria fue alto. La mira, acostada en una camilla, y el dolor en sus ojos es lo único que puede ver. Se siente como un héroe, pero también se siente como un hombre que lo ha perdido todo. El viaje que comenzó como una simple infiltración se ha transformado en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de la mujer de la que se enamoró. El camino por delante es traicionero, pero está listo para la batalla. En el hospital, Charlie no se separa de Lucía. Se siente culpable, como si la culpa por su herida fuera de él. Con cada momento que pasa a su lado, se siente más conectado, más unido. La lucha contra la corrupción de Mendoza se ha vuelto personal, y está decidido a que la verdad sea escuchada. Se acuerda de una frase que su antiguo mentor le dijo: «El valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo». Y se agarra a esa frase como si fuera su última esperanza. Está listo para la batalla y está listo para luchar por la verdad.
Mientras Lucía se recupera, Charlie trabaja sin descanso para reunir las pruebas que él y ella han recolectado. Usa sus habilidades de agente para acceder a documentos confidenciales, para encontrar testigos y para exponer la corrupción de Mendoza. Está actuando por su cuenta, sin la ayuda de su superior, y sabe que está corriendo un riesgo enorme, pero se niega a rendirse. Está luchando por la justicia, por la memoria del padre de Lucía y por lo que es correcto. Se siente como un héroe, pero también se siente como un hombre que lo ha perdido todo. El viaje que comenzó como una simple infiltración se ha transformado en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de la mujer de la que se enamoró. La revelación del esquema de tráfico de armas sacude las estructuras del gobierno mexicano. La prensa local explota con la noticia y Mendoza es arrestado. La corrupción es expuesta y se hace justicia. Charlie se